Fue muy difícil para mí comprender por qué llegó a suceder lo que le sucedió a Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso. Todos dirían claramente que fue porque desobedecieron, pero ¿qué simbolizaba eso? Vamos a comprender primero de qué estamos hablando. Del libro de Génesis. Por ahora quiero enfocarme en esto. De pronto Adán, Dios ve y dice que no está bien que esté solo, ¿no? Y que de pronto pues le hace compañía, y su compañía pues es Eva. En ese momento vamos a ponerlo como el momento número uno, el momento en el que están unidos a lo divino, donde están en el paraíso disfrutando de todos, cosas hermosas. Llega el momento en el que se les presenta Satanás a través de esta figura de la serpiente, le invita a Eva a tomar esa manzana del fruto prohibido, porque debemos saber que existen dos árboles importantes en el paraíso: el árbol de la vida, ¿sí?, y el otro del conocimiento, que en la cábala es Da'at. Entonces el árbol de conocimiento, que es Da'at, es el que toman, ¿sí?, del cual le invita a comer Satanás, diciéndole cosas ya misteriosas, diciéndole que, fíjate que Eva le dice, si tú comes de ese árbol, pues bueno, vas a ser como él, como Dios. Eso es súper importante, son las cosas rarísimas que yo no entendía y que yo tuve que ir descubriendo, y que cuando alguien se los toma en serio y lo lee detenidamente, pues sorprende, ¿sí? Que te digan, que la serpiente le diga a Eva que si come de ese árbol, que Dios no quiere que coma de ese árbol, porque de comer, pues va a ser como Dios. Entonces Eva come, no come solamente ella, ya sabemos que también come Adán, ese árbol, y algo asombroso pasa después. Pues resulta que se convierten como Dios. ¿Sí? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuando esto hiciste, maldita serás, bla, bla, bla. Ok, y después dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, muy bien, le herirás. Y al hombre lo regañó, bueno, a todos se los regañó, ¿no? Horriblemente, pero pues, bueno, hubiera sido que solo hubiera sido un regaño. Vinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, le estaba diciendo, sí, al hombre. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Hay un secreto importante en esto que estamos viendo. Hay un secreto que vale mucho que continúes, que tengas hasta el final. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Bueno, entonces a los dos les pone repercusiones fuertes que, como te digo, en un momento van a cobrar un sentido simbólico y muy potente cuando comprendamos en mayor profundidad lo que está pasando acá. Pero la parte más misteriosa, al menos lo que era más raro para mí, es esta parte que dice aquí, que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, esto se entra en el Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Es decir, lo aceptó. O sea, no es que la serpiente los haya engañado. No es que la serpiente les haya mentido, como algunas personas te hacen creer. Es decir, fue así. Algo, ellos mismos, y digo ellos porque está hablando en plural, está diciendo son como uno de nosotros. Algunas personas te dirán algunas cosas, hoy no voy a entrar en ese detalle de por qué son en plural, pero las cosas que están en plural. Sí, ahí está en un principio. De hecho, Elohim es un plural. Elohim es la forma en la que se dice Dios, Bereshit bara Elohim, así empieza Génesis, el inicio, dioses se crean. Bueno, entonces está en plural, ese es el punto. Y el asunto es que reconoce, dice, ahora son como nosotros. ¿Y qué le dijo la serpiente? La serpiente le dijo, si comes de este árbol del conocimiento del que te prohibieron, vas a ser como uno de ellos. Es decir, algo fascinante, algo que nos va, o deseo que nos lleve de a poco a ir comprendiendo conceptos tan complejos de psicoanálisis como la carta robada, que hoy no estamos listos ni de chiste para abordar, pero que seguramente los iremos teniendo, y estaremos listos cada vez más para lograrlo. Pero bueno, ese es el punto. El punto es que ese es el resumen de lo que estamos viendo. Sí se volvieron como dioses. No mintió la serpiente. El problema de Adán no fue que le mintieran. El problema fue, como decíamos, ¿no?, que desobedeció. Pero, ¿qué representa ese árbol? ¿Qué representa lo anterior a ese árbol? En nuestra concepción, pensando en la cábala, en este mundo esotérico cabalista, existe una cosmovisión del árbol de la vida. Hay una séfira. Todos esos circulitos que ves ahí para todas las personas que están con nosotros, eso se llama séfiras. Las séfiras son, o sefirot en plural, son estos estadios, estancias, yo les llamo unas estancias o instancias de Dios en diferentes formas, ¿no?, en diferentes planos. Lo que quiero mostrarte en este momento de ese árbol de la vida es que hay una séfira que se llama Da'at. La séfira de Da'at es esa séfira justamente, es aquí la que está en medio. Ese es el árbol del que comió. Y hay algo importante que quiero que veas solamente aquí, que ese Da'at está en medio de dos séfiras importantes. Bina, por un lado, la de la izquierda, y Jokma, la de la derecha. Y también hay otra arriba que se llama Keter. Pero por ahora solo entendamos esas. Da'at está entre Bina y está entre Jokma, es el conocimiento. ¿Y qué implica esto? Bueno, por ahora, de forma inicial y de una forma quizá muy burda, poco a poco iremos comprendiendo con mayor claridad qué es cada una de ellas. Entendamos Binah como nuestro procesamiento, pues nuestra capacidad de lenguaje de describir el mundo a través de las palabras,
Y entendámoslo como de binario, de dos, en un juego de símbolos entre sí. Un juego donde de pronto, para que una palabra tenga sentido, al menos debe tener dos letras, ¿sí? Si yo te digo nada más la letra E, no se entiende. Si digo el, ya tiene un significado, el. Pero porque hubo una unión de dos. Este juego dual es bina. Todo lo que tiene que ver en nuestra humanidad con la dualidad está ahí derivado de bina. Y son todos sus hijitos, los que están allá abajo, que iremos viendo después. Y por el otro lado está Jogma, que es la unidad, es la no dualidad, por así decirlo, ¿no? Así que si lo entendemos en el Génesis, perfectamente podríamos entender que Adán y Eva se encuentran primero en el Jogma y después de comer del Da'at pasan a Binah. Es esta vía la que nos platica el misterio del Génesis, esa transición donde están en unidad con Dios, en el paraíso, disfrutando, y después necesita pasar a la parte de Binah. Así que ahora te puedo explicar con mayor claridad y profundidad qué rayos significa Binah. ¿Cuál es el símbolo detrás, o el simbolismo detrás de ese árbol del conocimiento del cual le prohibieron comer? Pues el árbol del conocimiento implica que el humano de pronto entra en un mundo de lenguaje, un mundo donde a través de la dualidad del lenguaje puede determinar si algo está bien o si algo está mal. Cosa que no podría determinar en un mundo en el que no hubiera lenguaje. De hecho, lo puedes entender perfectamente con lo que le pasa a un bebé. Mi hijo, para quien no lo sabe, es autista, lo amo, y él me ha enseñado muchísimo de esta transición. Cuando una persona, un bebé nace, un autista, no tiene lenguaje, vive en el mundo de Jogma, un mundo de unidad, donde no es capaz de diferenciar las cosas entre si esto está bien, o esto está mal, o esto es perro, o esto es gato, o esto es leche, o esto es mesa, o esto es mamá, o esto es papá. No puede diferenciarlo porque no tiene lenguaje. Muchos autistas, dicen algunos psicólogos, se resisten a entrar al mundo simbólico, al mundo del lenguaje, y entonces se mantienen todo lo que pueden en Jogma, hasta que parte del trabajo de los terapeutas pues es llevarlos al proceso de Binah. Bueno, y ahí empieza la cosa un poquito más complicada, porque Binah entonces significaría que ya puede hablar, y en el momento en el que puede hablar puede entender varias cosas. Yo hace tiempo tenía un video por ahí donde un niñito corre alrededor del papa y se pone a jugar con él. Era un niño autista. Sale de las gradas, se le suelta de las manos a la mamá y empieza a correr alrededor del papa, y el papa dice, bueno, déjalo, ¿no? Porque el niño no entendía quién era esa persona. O sea, el niño no entendía el contexto, el niño no sabía si estaba bien o si estaba mal correr alrededor del papa, porque él no estaba sumergido en este mundo simbólico, en este mundo del lenguaje. No tenía ni de chiste esta concepción simbólica, como te decía, de lo que está bien y lo que está mal. Él seguía en el mundo de Jogma y no era necesario para él tener ese entendimiento, o más bien ese conocimiento, no entendimiento, más bien es conocimiento del bien y el mal. Así que puedes verlo tú en tu vida, en el momento en el que entra en ti el lenguaje, el momento en el que te separas de Dios. Bueno, el momento en el que entra en tu vida el lenguaje es el momento donde de a poco empiezas a separarte de Dios. Porque si Dios es todo, porque si Dios es este mundo de unidad, porque si Dios está en todas partes, en cuanto tú empiezas a establecer un lenguaje, en cuanto tú empiezas a ponerle nombre a las cosas, en cuanto tú empiezas a nombrar, y que de hecho en el mismo Génesis está claro que ya iba para allá, porque Dios le empieza a pedir a Adán que empiece a nombrar, ponerle nombre a los animales y cosas así. Pero bueno, en cuanto tú empiezas a nombrar, y repito, o sea, esto es importantísimo porque Elohim lo hace, es congruente con lo que te estoy diciendo. Al final dice, son como nosotros, ahora ya son como nosotros. Es congruente porque él en un principio empieza a nombrar, y de hecho empieza a decir lo que está bien y lo que está mal. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, bla, 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 y luego dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, o sea, estaba bien. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz el día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, la mañana y un día. Bueno, perfecto. Y luego hay expansión, y separa las bla, 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 y después dije, está bien, y vio que esto estaba bien, y fue así, después lo seco, y entonces llamó mares, y vio Dios que esto era bueno. O sea, Dios, Elohim, para ser más claro de cuestiones hebreas, tenía ya esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces es congruente entender que cuando de pronto Adán y Eva comen de ese árbol del conocimiento, esta posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pues es también parte ahora de ellos. Y por eso entonces es congruente entender que se volvieron como ellos, ¿sí? Pero ya no eran uno, al contrario, eran dos, empezaron a dividir. Y es lo que yo te decía, si yo empiezo a nombrar las cosas, empiezo a dividir. En un principio era todo caos, en un principio estaba todo vacío y desordenado y caótico. ¿Y qué tuvo que hacer Dios entonces? Empezarle a nombrar, ¿sí? Empezar a dividir. Tal cual como sucede para un niño, un bebecito. Para un bebé es todo caos. O sea, de pronto sube una mano, y luego sube la otra, y luego un piecito, y luego el otro pie, y no puede controlarlos, y luego no entiende, y luego simplemente siente una sensación de no sé qué, que empieza a chillar, y luego algo le meten en la boca, y de pronto pues ya se siente un poquito mejor. O sea, en un principio para el bebé esto es caos. Y tiene que ir entendiendo, llevando ese proceso de maduración, pero sobre todo de aprendizaje del lenguaje, de introducirse en lo que Lacan llamaría la cadena simbólica. Te aviso, en este canal vamos a estar abordando temas de psicoanálisis, vamos a estar abordando temas de cibernética, vamos a estar abordando temas de
de todo lo que tiene que ver con iniciación. Y iniciación me refiero a este conocimiento original de nuestras culturas mayas, egipcias, aztecas, chinas y demás, ¿no? Todo lo que haya por ahí detrás. Eso es parte de lo que nosotros vamos a ir analizando en este proceso. También vamos a hablar otro de los pilares que vamos a tocar, es la transformación personal, y ahí hablaremos de cosas un poquito más actuales como neurociencias, hablaremos de cosas más actuales como psicología y otras cosas, ¿no? Coaching, programación neurolingüística, y bueno, no recuerdo si ya te la mencioné, pero por si las dudas te digo también, y muy importante, hablaremos de cibernética. Pero bueno, lo mismo que nos pasa a todos nosotros. Cuando tenemos lenguaje, empieza a pasar que nos separamos de Dios. Y ahora ya tengo mucho trabajo, y ahora tengo muchas cosas que hacer, y ahora los hijos, y ahora la familia, y se te va la vida, entonces, completamente desconectado del todo, de la unidad de Dios, porque ahora nos enfocamos a nombrar. ¿Sí? Porque ahora nuestra mente puede enfocarse en ciertos espacios. Cuando no tenía lenguaje, era imposible que nuestra mente se enfocara en algo en específico, tenía que enfocarse en todo a la vez, eso es Hokmah. ¿Sí? Pero cuando de pronto yo puedo ya ir estableciendo pedacitos, ahora puedo comprender y enfocarme en solo algunos detalles de esto. Piénsalo así, o sea, es como si de pronto yo te agarro con un libro y tú no conoces de una sola palabra. Para ti va a ser dificilísimo distinguir una palabra de otra, no vas a entender. O sea, aunque haya espacios y todo, tú no vas a poder distinguir fácilmente una palabra de otra, porque para ti todo es confusión. Si no conocieras las palabras, si no conocieras las letras, simplemente verías, pues ahí manchas negras, y eso sería todo lo que verías. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el famoso ejemplo de las personas, se me olvidó el nombre, de las personas que son expertos en la nieve, no me acuerdo cómo se llama. De estas personas que por tener varias formas de nombrar a la nieve y a los colores en la nieve, pues entonces son capaces de prestar atención a detalles que otras personas no son capaces de prestar atención. Esto perfectamente puedes darte cuenta con cualquier persona que se especialice, tome una carrera técnica, por ejemplo, en cibernética, o en lo que sea, medicina, cualquier cosa, empiezan a ocupar cierto vocabulario que les permite profundizar, detallar, enfocar, hacer énfasis en otras cosas que de no tener ese vocabulario no podías saber. Si tú nada más le llamas carro al carro, cuando yo te diga, es que sabes qué, que las bujías no funcionan, a ti va a ser desconocido y va a ser imposible poner atención a eso, y mucho más difícil va a ser después solucionarlo y arreglarlo, porque tú solo le llamas carro, ¿sí? No tienes el vocabulario para enfocarte y solucionar detalles interiores de ese carro. Hay una pregunta valiosa a todo esto, que quizá hoy, por ser la reunión número 1 de control, pues nos ayuda a ir terminando, ¿no? Y luego cada vez lo iremos ampliando hasta llegar a una hora de sesión, que es lo que tengo planeado. Pero ese es el punto. Si ya nos separamos de lo divino, ¿con qué nos unimos? ¿Con qué regresamos a la unidad? ¿Con qué regresamos a Dios? Pues bueno, misteriosa y paradójicamente, a través del lenguaje. Es a través del lenguaje donde entonces ahora tengo la posibilidad de retornar a Dios. ¿Por qué y cómo? A ver, porque esa es la parte quizá más rica, interesante, valiosa de este reunión. Lo que quiero decirte es que este lenguaje, al mismo tiempo que es el que nos separa de Dios, porque nos invita, o más bien nos obliga, porque nos invite a parcializar la realidad, a delimitar las cosas. Cuando yo le llamo mesa a algo, lo delimito muchísimo, porque puede ser muchas cosas más que solamente mesa. Cuando yo le llamo a una persona por su nombre, bueno, trato de ser lo más general, pero lo delimito. Si yo le pongo un nombre a algo, lo delimito y dejo por fuera. Es como si le pusiera una línea para delimitar. Si le pusiera una línea y dijera, bien, entonces eres un conjunto, ya tienes una línea, pero entonces al delimitarlo hay muchas cosas que quedan por fuera de eso. Y eso me obliga a que de pronto ya no pueda utilizar las mismas cosas. De hecho, yo ponía hace mucho tiempo un ejemplo en mis entrenamientos. Yo agarraba un plumón y les decía a la gente, bien, díganme, ¿qué es esto? ¿No? Y les mostraba el plumón. Y algunos me decían, bueno, acá lo hago si quieres, ¿qué es esto? Y algunos me decían, no, pues es pues lo que todo esto es un Durex, ¿no? Y yo le decía lo siguiente a las personas, bueno, ya después de las respuestas aburridas que me daban las personas, que estaban todos llevándolas dentro del mismo camino, es decir, todos estamos dentro de cierta cadena simbólica que hace que estemos de acuerdo en que esto es un Durex. Y nada más, y que sirve para ciertas cosas y nada más. Bueno, pues yo le decía, imagínate que esto yo se lo doy a un perro. ¿Qué crees que va a ser un perro? Para un perro, ¿qué es esto? ¿Un juguete? ¿Para morder? ¿Y para un bebé? ¿Qué sería para un bebé? Igual, un objeto que arrojar. Para un perro puede ser simplemente un objeto que evadir, ¿no? Hacia un lado. Entonces yo le decía a todas las personas, bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Es un juguete? ¿Es un objeto para arrojar? ¿Es un Durex? ¿O qué es? Y ahí es donde decía, bueno, fíjate que el lenguaje nos limita. El lenguaje limita la realidad. Pero bueno, ahora en esa metáfora del Génesis, queda expresado que el humano, Adán y Eva, después de ser expulsados, tienen que enfrentarse a lo real, tienen que enfrentarse a este mundo, ya con esa distinción del bien y el mal, y pues ya sabes, viene Caín y Abel, pero con esa distinción del bien y el mal, ahora tienen que enfrentarse a un mundo donde existe, y esta es la palabra clave, para Lacan, para el Génesis, para ti, para los hackers, para quien sea. Ahora se enfrentan a un mundo, cuando son expulsados del paraíso, se enfrentan a un mundo donde existe la falta. Donde existe la falta.
llega el momento en el que Adán se da cuenta que le faltan recursos y entonces tiene que labrar la tierra. Llega un momento donde Eva se da cuenta que le faltan recursos y entonces, o más bien donde le falta tranquilidad y porque ahora siente dolor, ¿sí? Le falta tranquilidad. Y es que es la falta la que nos permite de pronto romper esta cadena simbólica. Es decir, cuando una persona de pronto encuentra algo en su mundo que no es lógico, algo que hace un hueco, algo que revienta la cadena simbólica de algún modo, cuando alguien pasa por alguna situación en su vida donde algo no tiene sentido, donde rompe la cadena lógica, donde rompe esa estructura lógica que tú llevabas, donde esto es un diurex y sirve para pegar, porque una cadena lógica de vida, o que tengo gracias a que puedo hablar. Y porque puedo hablar, tengo la capacidad de racionalizar y de tener lógica. Cuando se rompe eso, por alguna razón del mundo que no entiendes, por alguna casualidad o alguna cuestión azarosa que dices, ¿por qué rayos tuvo que haber pasado eso? A mí me pasó hace mucho tiempo. Sí, con mi hermana, pero yo me acuerdo que una vez yo estaba en el panteón, creo que mi papá había fallecido, y para mí fue doloroso, pero eso no fue lo raro. Yo entendía más o menos que, bueno, mi papá, pues de alguna manera se lo ganó. No estaba feliz, por supuesto, pero lo que a mí me asombró muchísimo, lo que me sacó mucho de onda, lo que no me dejó pensando mucho tiempo, lo que es un agujero enorme, una falta grandota en mi lógica, es que junto a la tumba de mi papá, unas más allá abajo, estaban velando a un niño, a un bebé en una cajita blanca. Y yo no entendía. Yo no entendía qué sentido tenía que viniera un bebé, estuviera vivo unos días y luego se muriera. Que alguien me explique. O sea, ¿cuál es la lógica en eso? ¿No? ¿Para qué vienes y después se va a morir en un día o 2 días? Bueno, ese tipo de situaciones rompen nuestra estructura lógica, es un hueco, una falta, nos enfrenta, es como un Adán enfrentándose a un mundo donde existe la falta, es como una Eva sufriendo por los embarazos. Pero podemos tener lógica, tenemos la capacidad de racionalizar, de tener lógica, debido a que podemos hablar, a Binah una vez más, a que tomamos ese fruto, a que comimos de ese fruto. Porque nuestras palabras van ordenadas, es decir, cuando yo digo una frase, la palabra frase, bueno, para pronunciar la palabra frase, primero tuve que pronunciar la F, luego la R, luego la A, luego la S y luego la E. Si no es que me falta alguna letra, ¿no? Pero la tuve que decir en orden. No puedo decirlo todo de golpe. O sea, cuando yo voy a hablar, lleva cierta temporalidad, lleva una lógica, una sintaxis. Y es que cuando yo hablo en español, lleva una estructura. No puedo ocupar cualquier palabra para comunicarme contigo y esperar que entiendas. Primero, no puedo decir muchas letras al mismo tiempo. Tengo que decir de una en una. Segundo, no puedo decir muchas palabras al mismo tiempo. Tengo que decir de una en una. Cosa que sí pasa en Hogma. En Hogma todo viene al mismo tiempo, todo es al golpe, todo llega rápidamente, ¿no? Es como en cibernética, es como el proceso serial y a lo mejor el paralelo o algo así, ¿no? Donde en el serial va un dato tras otro dato, ¿no? O una transmisión, mando un dato, luego mando otro dato, luego mando otro dato, luego mando otro dato, y así es mi vocabulario, el lenguaje es de modo serial. Y eso nos lleva a establecer cuestiones lógicas, eso nos permite, nos facilita, nos entrena en el mundo de la lógica, porque ¿qué es la lógica? Bueno, pues ese conjunto de pasos, de silogismos, si esto, entonces esto. ¿Sí? Si esto y esto, entonces esto. Si tengo A y luego B, entonces C. Pero van ordenadas. Y si B y C, entonces A. Pero tengo que poner un orden, llevan una posición, llevan una estructura, cosa que lleva nuestro lenguaje y que Lacan entiende perfectamente para entender que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Así que bueno, retomando y concluyendo, los humanos nos dividimos, nos separamos de Dios cuando hablamos. Ahí es nuestra expulsión del paraíso. Cuando tomamos el fruto del prohibido y de pronto empezamos a decir lo que está bien, lo que está mal, lo que es alto, lo que es bajo, lo que es chaparro, lo que no, lo que es blanco, lo que es oscuro. Binah. Pero este mismo proceso de hablar nos puede llevar a conectarnos una vez más con Dios, a través de la falta. Dios debe introducir la falta y es cuando de pronto algo en mi lógica que tengo debido a que puedo hablar, en mi lógica que lleva la misma estructura porque es consecuencia del lenguaje, mi lógica se rompe. Algo no queda claro dentro de mi lógica. Es cuando un bebé de pronto dice, se le cae del pedestal mamá, ¿no? Se le cae del pedestal papá. Cuando un niño piensa que mamá lo sabe todo, piensa que papá lo sabe todo y de pronto ve que no es así. Es cuando un niño piensa que su mamá es omnipotente y de pronto no es así.
y de pronto alguien la regaña, y de pronto mamá, esto es lo que ya estoy metiendo en temas un poquito más complejos, pero es lo que le llama Lacan el otro, ¿no? El otro del otro. Es decir, de pronto el niño tiene un otro que es mamá y dices, wow, mi mamá, y ella me da todo, y es súper linda, y es todo, ¿no? Para el niño. Pero de pronto ve que a mamá le falta algo. Y que de pronto dice, wow, se le cae del pedestal, ¿no? Se entra la falta, y se le cae el pedestal y papá lo tiene, eso que mamá quiere, papá lo tiene. Sí, no sé lo que sea, pero papá lo tiene, así lo maneja Lacan, ¿no? Dinero, si quieres, por ejemplo, papá lo tiene. O amor, o atención, o vete tú a saber qué. Pero en ese momento es cuando el niño dice, oh, se le cae el pedestal, mamá no es todo, no lo tiene todo, y de hecho, ella necesita cosas de alguien más. Bueno, ese momento donde entra la falta, es el momento donde nos permite, y debería ser el momento donde tú puedas tomar conciencia de ti, utilizar el lenguaje para entender por qué estaba siguiendo ese camino, para comprender, para hacer ese viaje interior y entonces tomar contacto una vez más con Dios. Es debido a esos momentos de ruptura del mundo, de la cadena simbólica, es debido a esa entrada de la falta que la humanidad ha hecho grandes progresos, que Dios ha metido su cuchara para ayudar a las personas a hacer progresos. Es debido a eso a que Einstein logró lo que logró, porque había una convención sobre la gravedad, bla, 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 y entonces Einstein rompió con eso, con esa cadena, esa lógica preestablecida, y dio paso a que Dios metiera su cuchara, y entonces nos regalara otra teoría. Y no es la única situación, ha pasado un montón de veces a través de sueños, intuiciones, a través de casualidades, coincidencias, que cuando se rompe la lógica, entra Dios a regalarnos y recordarnos y decirnos, acá estoy, es buen momento para que regreses conmigo una vez más. Bueno, gracias por acompañarnos en esta primera reunión de control. Nos vemos en la noche, descansen.